Amigos y amigas de Momias Futboleras, ya llegamos al episodio número 12. Ay, qué bonito se siente decir que vamos ya en el número 12 y que vamos envejeciendo porque todavía nos volvemos más rucos con ustedes. Y hablando de rucos, vayan por el ruco que tienen en casa, en la oficina, en la colonia, porque este es un episodio para que ese ruco o esa ruca venga y comparta cómo fue, cómo fue que recuerda aquellos partidos de fútbol que jugó en la calle, en las canchas de tierra, cómo eran las porterías, cómo las armaba. Y es que de eso va el capítulo de hoy. Y antes de entrar en materia y antes de que lo explique con mayor, con mayor profundidad la momia mayor, quien fue quien propuso el tema, recordarles que se inscriban, se suscriban al canal de Spotify, se suscriban al canal de YouTube, ahí denle en la campanita para que sean notificados de cuando llegan estos episodios, así como algunos highlights de algunos de los capítulos. Y bueno, dicho lo anterior, voy a darle la palabra a la momia mayor porque él dijo, si vamos a hablar de nostalgia futbolera y si vamos a evidenciar los años que tenemos, pues hay que hablar de cómo recordamos el fútbol que jugamos. Así que, Sergio Sánchez, la momia mayor, dinos por qué estamos reunidos hoy aquí. Buenas noches, Max, Elías y a todos los que nos escuchan y nos ven. Un placer estar nuevamente aquí en Momias Futboleras, este proyecto que ahí va pianito, ahí vamos avanzando y ahí vamos generando también bastante ruido en TikTok, que nos sigan, ponen buenas las dinámicas también y supongo que en Instagram también se pone bueno. Y los necaxistas que ya llegan por conducto de Max, o Pues, sea, gracias acá al o sea señor, que sí sí, hay, Claro, claro. ahí estamos Ahí van, confirmando ahí que vamos de a poco. ahí sí estamos confirmando que no solamente Ortiz de Pinedo y el expresidente Cedillo son así es, hay necaxistas, varios ni ya, Juan ¿eh? Villoro, Ahí van de hay a más. poquito, de a poquito. Así es. Bueno, yo siempre he creído que antes de que, y hablo por referencia a lo que hoy vemos, ¿no? Antes de que existieran las canchas perfectas, toda la tecnología actual, el bar arruinando festejos, güey. Antes de que todo eso existiera, existió la calle. Y nosotros, que hoy estamos acá, que no somos futbolistas profesionales, aunque algunos lo quisimos intentar, pero nosotros nos formamos ahí. La calle es como un laboratorio, ¿sabes? Es como un laboratorio donde te formas futbolista. Y en ese laboratorio aprendes que las porterías pueden ir con piedras, con el suéter de la escuela, que tu mamá te dice, no me vayas a ensuciar el suéter, y tú lo hacías bolita y lo ponías. Y encima le ponías todavía un palo o algo, ¿no? Para que no se moviera. El dueño del balón era el que manejaba el partido, ¿no? Si no, dame mi balón y me voy. Inventábamos reglas, ¿no? Reglas cuando las condiciones no estaban dadas. Entonces, si está así, entonces va a ser así. Reglas que solamente existen en la calle. Y me parece que ese es el fútbol que nosotros conocimos primero. Porque verlo en la tele, además de que no se pasaban todos los partidos, era muy diferente a tener tu pelota y salirlo a jugar. Me parece que ahí es donde realmente conocimos lo que era ser futbolistas y después, cuando veíamos en la tele, decías, no, pobre güey, yo sí la meto. Yo la metí el otro día de la media, el otro día de la mitad de la calle, la metí sin portero. Este güey solo no la metió. Entonces, me pareció un tema que puede ser incluso hasta chusco y muy atractivo para platicarlo hoy. A ver, Max, ¿para ti cómo fue? Porque tú, pues, eres un chico crecido y forjado en el norte del país, otra región, otras reglas, Sí. no sabemos. No, básicamente el fútbol callejero, el fútbol escolar, el fútbol ahí con los primos, pues es universal, ¿no? Se juega igual, pero luego de repente hay unos conceptitos medio extraños, sobre todo en las palabras, sobre todo en la jerga que se utiliza, un poquito diferente a otros estados de la República, y sobre todo en reglas estas inventadas acá, luego se combinaba mucho el tema del fútbol rápido, del shootout. Luego me tocaba a mí que en lugar de penales, shootout o las bardas, no sé, digo, se hacía una mezcolanza de fútbol sala, de fútbol rápido, de fútbol playa, de fútbol asociación, interesante y pues lo vamos a platicar. Perfecto, pues, repito, vayan por esa momia que tienen en casa, si es que esa momia no son ustedes,
para que también nos cuenten, nos compartan, nos narren cómo recuerdan aquellos partidos en la calle, cómo construían, creaban, imaginaban el fútbol cuando no se podía jugar en la calle, pero había manera de jugarlo ahí en el patio de la casa de la abuela, en la casa. ¿Cuántos cristales no rompieron con los balonazos que le metieron a la casa del vecino? En fin, pues ahora sí vamos a entrar en este recuento de los años y de los daños. Y yo voy a hacer escala en el sur de la Ciudad de México, específicamente en la siempre heroica y legendaria colonia Ejidos de San Pedro Mártir, muy, muy al sur, donde vivió mi abuela durante toda su vida, prácticamente, ¿no? Hace 4 décadas, hace 3 décadas, no era lo que es hoy. Hay mucha gente habitando esa colonia. Bueno, antes no era así. Antes uno llegaba, veías que era todavía terrenos de tierra, obra negra, ¿no? Había muchas construcciones en obra negra. Era como imposible pensar en que eso se iba a poblar como hoy está poblado. Y en la calle de mi abuela, pues era de terracería. Era una calle de terracería donde no pasaban muchos coches. Hoy día ya es una ruta de tránsito por la cual atraviesan los microbuses que vienen de Tasqueña o del Estadio Azteca. Bueno, antes no. Y pues ahí organizábamos las cáscaras, las retas, primero con las porterías de piedritas, ¿no? Agarrabas tus dos piedras grandes o dos tabiques, ya fuera un tabique rectangular o uno de estos tabiques cuadrados que eran los que se partían a la mitad, y con eso colocabas tus porterías o con los suéteres, ¿no? Era nada, nada del otro mundo, eran porterías sencillas. Pero ¿qué pasaba? Que a veces los balones o los balonazos iban directo a los portones de algunos vecinos que se encabronaban, se enojaban y Claro, no estén chutando aquí, no estén jugando aquí, y siempre iban y le reclamaban a mi abuela, ¿no? Mira, es que nada más estos muchachos latosos no nos dejan en paz, y siempre alegaban algo, ¿no? Como, es que mi marido está durmiendo, o mi mamá está enferma, quién sabe qué cuánta cosa, ¿no? Entonces ya era como un asunto de pleito vecinal. Entonces nos dijeron a los niños de la cuadra, bueno, a los que vivían ahí y nosotros que éramos pues, los que íbamos a visitar a mi abuela, es, no jueguen en ese espacio, recórranse y jueguen en este otro espacio, ¿no? Aquí no hay problema porque además aquí hay obra negra, no van a ser molestos para nadie. La bronca es que en el otro espacio al que nos recorrieron había un árbol de capulines casi en medio. O sea, no estaba prácticamente en medio de la calle, sino casi en medio. Estaba un poquito distanciado de una de las puertas de una de las casas de los vecinos y un poquito colindante al punto medio de lo que era la calle. De ahí estaba un árbol de capulines. Bueno, ¿cómo fue un dolor de cabeza ese árbol de capulines por distintas razones? La primera de ellas es que al hacer las porterías, uno de los equipos se ponía vivo y dice, ah, pues ya tengo el árbol de capulín funge como uno de los postes y acá pongo una cubeta o pongo una piedra y ya con eso tengo mis dos postes. Pero el otro equipo, pues no tenía otra más que poner o sus dos piedras o sus dos ladrillos o sus dos suéteres o sus dos cubetas y listo. Ya al momento de jugar había dos problemones, dos auténticos problemas. El primero de ellos es que si tú llegabas a la zona donde estaba el árbol de capulines y chutabas, pues el balón rebotaba en el tronco del árbol, ¿no? Siempre tenías ese obstáculo de que el tronco iba a rebotar el balón, no iba a entrar nunca, porque además eran de esos troncos gruesos. Y era como una desventaja para el equipo, ¿no? Cuando tú atacabas y para el otro también era una ventaja de, pues por aquí no me van a hacer gol porque tengo bien protegida mi meta con este troncote, ¿no? Y por el contrario, cuando ellos atacaban y tiraban, y ustedes recordarán que si el balón pasaba ligeramente encima del tabique o de la piedra, ya se cantaba como gol, era de gol, pasó, no, sí pasó, sí pasó, y eran unos pleitos de no pasó, ahí no vale, tiene que ser por el centro, no, no, sí pasó, y nosotros no podíamos hacer nada cuando chocaba contra el troncote, ¿no? Entonces decían, bueno, ¿qué hacemos para solucionar este problema? Pero antes de solucionar ese problema había otro. Llegábamos a recorrer las porterías para que ya no peleáramos por el tema del tronco. Pero al jugar, a ver, el tronco fungía o como un defensa central o como un medio de contención.
ahí estaba, fijo. Entonces, había de dos, tenías que jugar por el otro lado, que todo el tránsito del balón fuera por el otro lado para no tener que chocar con el pinche árbol, o la otra era de, si te tocaba defender, tratar de forzar a los otros jugadores del equipo contrario a que fueran al punto del árbol, ¿no? Para que chocaran y para que perdieran el balón fácilmente. No, no, era incómodo jugar con ese árbol de capulines, ¿no? Total, dicen, bueno, ¿cómo vamos a resolver esto? Porque hay mucha desventaja cuando se ataca, cuando se defiende. Y hasta que uno de los niños, uno de los más grandecitos de todos, dice, no, a ver ya, mi papá tiene ahí un tambo en el garage, lo voy a sacar y vamos a tratar de equilibrar las cosas. Entonces ellos tenían el tronco, nosotros teníamos el tambo, ¿no? Por así decirlo. Ah, bueno, ya estamos en igualdad de circunstancias. A ver quién nos hace algo. A ver, ahora sí que digan que cuando el balón pasa por encima es gol. Pues nos gustó tanto la cosa que después llegó y dijo, oigan, fíjense que mi papá tiene otros 3 tambos. Ah, pues ya se armó. Entonces sacábamos los tambos y eran pues, tus 2 postes y era el poste complementario para el tronco, ¿no? Y uy, era un problemón tratar de anotar el gol, porque sí, ya veíamos que no era lo mismo chutar y que pasara por encima de la piedra y dijeras, ah, sí es gol, sí es gol. No, ahora sí tiene que entrar por el centro a como dé lugar. Y eran partiditos 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3. A lo mucho llegaban a ser juegos de 4 contra 4. Pero así es como se resolvían las cosas, ¿no? Todo a partir de un árbol de capulines que nos puso en aprietos durante varios Años. partidos, y ahora ese árbol de capulines pues ya no está, ¿no? Lo mocharon porque pues eso se pobló, y sí da tristeza ya no ver al pinche árbol de capulines ahí que tanto nos hizo sufrir, pero cosas de la vida cuando uno envejece dice, pues cuánto nos hizo gozar. Esa es mi primera experiencia de cómo jugar en la calle. Ahora sí, vamos con la momia mayor. Yo recuerdo, por ejemplo, que de entrada, para salir a jugar a la calle, pues había que cumplir ciertas reglas en la casa, ¿no? Eso, el inicio era desde la casa, ¿no? Ya hiciste la tarea, si no, no sales, ¿no? Entonces, ahí estaban mis amigos, ¿no? Llegaban a tocar justamente a las 4 en punto. Señor, ¿va a salir Sergio? O señora, ¿no? Y ya desde ahí, pues tú te apurabas, te convertías en un estudiante, activo, disciplinado para poder salir, ¿no? Y yo me acuerdo mucho desde cómo elegías a los equipos, ¿no? El de a quién vas, a quién pides, ¿no? Y típico que estaban los que jugaban muy bien y los que jugaban muy mal, ¿no? Entonces, pues normalmente los dos que jugaban muy bien, pues eran los que pedían, ¿no? Para que no jugaran juntos, ¿no? Porque si no, pues ya. Y me acuerdo mucho que teníamos unos tabiques con los que poníamos las porterías, pero con esos tabiques dibujábamos las áreas. Nosotros le dibujábamos el área grande y el área chica, ¿no? Ahí en la calle, ¿no? Y obviamente las piedras, ¿no? Pues como porterías. Y me acuerdo mucho una ocasión que obviamente estaba el vecino que se molestaba por todo, ¿no? El típico, ¿no? El que dices, ¿no? Que además tenía perro y cada que sonaba el portón o que le pegabas al portón, era un ladrerío. Ese día el vecino llegó, acababa de comprar un carro. Tenía yo creo que un mes que tenían carro nuevo, ¿no? Y pues en ese entonces, pues el que tenía carro nuevo, pues decías, órale, ¿no? Y llegó y puso su carro justo en la entrada del portón, ¿no? Ya ves que está la banqueta y luego viene la especie de rampita y está el portón. Y se bajó y normalmente abría el portón y metía su carro y ese día se bajó y se metió a su casa. Y nos dijo, abusados, no le vayan a pegar a mi carro, ¿no? Y todos, no, señor, no, señor. Y ahí nos tienes, ¿no? Las retas en la calle eran 5 contra 5, normalmente, ¿no? Los de una calle contra los de la otra calle, ¿no? Era un clásico, ¿no? Ya estábamos, tas, échale, pim, pum. Y cómo me acuerdo que de verdad, eh, cuando dejé el carro ahí, ninguno de nosotros pensó en que iba a pasar algo, pero sí decías, nos estorba, ¿no? Yo lo veía como que nos estorbaba porque ya era por el corredor del área derecha, ya nos estorbaba el carro, ¿no? Ya tienes que llegar al carro o subirte por la banqueta o irte por abajo, ¿no? Pues no, un cuate mío, el famoso Nano,
agarra un balón ahí y le pega a la portería, ¿no? Él chuta, pero le pega al balón, lo rebana, era malísimo el cuate, ¿no? Rebana y le vuela el espejo del coche, ¿no? El de la puerta. Todos corrimos a nuestras casas, güey. Todos nos fuimos a nuestras casas y nos escondimos, ¿no? No, a los 15 minutos, no, güey, ya estaba el señor tocando en la casa de todos, ¿no? Y mi papá, pues ya saben, mi papá, ¿no? Sergio, ven para acá. Desde que me vio entrar, Algo me Ya quedó pasó. sabía. diciendo, sí, me vio entrar y como que dijo, ¿qué pasó? ¿No? Al ratitito va y me dijo, ven, ¿qué pasó? Y le dije, no, yo no fui. Solito. Yo no fui, yo no fui. Pues ya al final tuvimos que ir todos, y pues obviamente los papás tuvieron que pagar el espejo del carro, obviamente, ¿no? Y obviamente eso nos costó, en lo personal, mi papá me dijo, no sales en unos 15 días a jugar hasta que aprendan a jugar bien en la calle, dice, no pueden jugar si están los carros, respeten, ya sabes, ¿no? Cuestión que no se cumplieron los 15 días, ¿no? Ya a la semana ya todo estaba como siempre. Mira, Al nada más, cancha. es que es así, o sea, también me pasó esa de cómo estorbaban los coches, y más Sí, cuando era horrible. así, el novio de tu tía, el que llegaba ahí, es como, ¿por qué te pones aquí, no? Si Sí, o este es sea, nuestro espacio, es nuestro adelante. terreno, ¿no? No, no, era terrible. Aparte, te adueñabas de la calle porque cuando ellos llegaban y era su casa, tú como que decías, hey, estamos jugando. Sí, O ¿por qué sea, llegan o ahorita? sea, póngalo por allá, ¿no? Sí, Y ¿por no, qué era llegan su casa, ahorita? ¿no? El señor llegaba cansado Sí, de trabajar, ya se quería meter a su casa. Sí, ¿por qué Bueno, llegan ahorita? Pero sí, o no, sea, no, 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 no. Sí, eso de los coches cómo estorbaban, sobre todo aquellos que ujú. eran los Datsun, ¿no? ¿Te acuerdas? Eran terribles. ¿Cómo estorbaban? Pero ahora sí, vamos con Max. Tú, Max, a ver. muchos, muchos huevos, ¿no? A los niños nos salen y a los adolescentes creyéndonos los dueños de la calle y que, ah, Ujú. chinga, pues si hasta ahora no lleguen, váyanse para acá, pero bueno. Y aquí aplica el famoso, para eso hay parques, ¿no? De las abuelitas o de las tías, de las vecinas. Para eso hay parques, para eso hay canchas, pero por Claro. alguna extraña razón, en esos partidos no se aparece una cancha cerca, entonces hay que sentir la localía. Más allá de lo que estaba, de las técnicas y las mañas que uno agarraba, también es importante mencionar lo que estaba en juego en esa época del fútbol callejero, del fútbol infantil o juvenil, del fútbol pues que ya fue. Es lo que estaba en juego y las rivalidades, porque ahorita dijiste los de la otra calle y esa es muy Así es. clásica, esa es clasiquísima. Y yo tengo una anécdota ya entrando yo a secundaria, pues la típica, ¿no? Todos tenemos pique con los de la otra calle, o sea, hasta Ujú. parece así como un Boca River, como un Celtic Glasgow, mi calle contra la otra calle, no, 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 no los podemos ni ver, porque son los de la otra calle. Como abuelita, era el verano del 2001 me parece, verano del 2001, 2002, principios de siglo, yo estaba recién ingresado ya a la secundaria. Y los chavos de primaria, de quinto, sexto, de 10 años, se empezó a organizar un partido con los de la otra calle. Y se calentó toda la semana, ¿eh? Toda la semana fue tema de conversación de ahí del barrio. Resulta que yo, pues, les digo, tenía 11 12 años, pues ahí andaba yo sobre de una morrita, como decimos acá en Chihuahua. Una Jessica, quién sabe qué fue de Jessica, pero bueno. Pues me gustaba la mentada Jessica y ahí estaba yo, era verano, era vacaciones, yo estaba insistiendo que platicáramos porque pues esa edad, ¿qué le puedo invitar? No me daban ni para las cocas mis papás, menos le voy a invitar ahí un elote o algo. Simplemente platicar. Entonces estuve, insiste todas las vacaciones que me dice, órale, me manda a decir con una amiga, oye, ahorita va a estar Jessica aquí en la esquina, que si pueden platicar, órale, va. Pues resulta que ahí voy, ya, según yo, bien cambiado, me puse la camisa de salir de los sábados, el pantalón,
me puse unos zapatos, no, no negros, no escolares, pero unos zapatos así casualones. Iba yo, según yo, muy guapo y toda a mi cita de 11, 12 años a la esquina de mi calle. Pero, oh sorpresa, nunca me acordé del clásico con los de la otra calle. Nunca me acordé cuando voy pasando por la banqueta, se me quedan viendo todos y luego me dicen, ¿qué onda? Nos haces falta, cabrón. No me digas que no vas a jugar. En eso volteo, vienen llegando los de la otra calle. Ah, me acuerdo de dos cabrones. Con el balón ya listos, preparados. Me quedo viendo a la esquina, a donde estaba Jessica, a donde estaba el partido, el clásico, y les dije, ahí vengo, no, este juego no lo podemos perder, no lo podemos perder, no lo podemos perder, porque se había calentado como una o 2 semanas. Y pues ahí me metí a la casa, me puse los tenis, el short, la camiseta, me puse una playera del Milan, una camiseta del Milan blanca. Jugamos el partido, ya no me desentendí de mi cita de adolescente, de puberto. ¿Y qué creen? Perdimos el partido, perdimos el clásico con los de la otra calle. Y Jessica en la vida me volvió a hablar, en la vida. Entonces, ahí está, doble pérdida para ese verano del 2001, ¿Qué 2002, no esperabas? recuerdo. Quién sabe qué habría sido mi vida o no, pero un partido de callejero ahí, pues me privó de una cita ahí medio romántica a esas edades, pero también es importante mencionar todo cómo maximizábamos todo, ¿no? Cómo eran de vida o muerto esos partidos, esas cáscaras, esas retas, y pues ahí está lo que estaba en juego. No, es que terminaste siendo la vergüenza de la colonia, Max. Sí, cabrón, o Porque sea, además Jessica seguro fue y te quemó, como debe de ser. sí, a huevo, sí, sí. Con el perro de las dos tortas, sin clásico ni sin Jessica, cabrón. Sí, sí, o sea, antes yo no sé cómo te atreviste a pasar por ahí después de Sí, eso, no, ¿eh? no, Porque no, sí. ya nos topamos en la tienda y ni me volteaba a ver. Pues Es que se mira, enojó Jessica, porque, si estás escuchando o viendo este episodio, te invito a que le vuelvas a decir sus cosas a Max, porque Se la merece. sí se lo merecía, sinceramente. Y es que, y fíjate, a ver, lo que más cala es que perdimos el juego, cabrón. ya me Además, el pusiste, orgullo en el suelo. ya me Sí, ni pusiste hablar. a pensar mucho sobre esto de los duelos de las calles, la chica que te gustaba en la colonia Sí, o en la sí. otra calle, en fin. Yo recuerdo, sí, justo en casa de mi abuela, pues los que jugábamos en la calle del árbol de Capulín, pues entre nosotros mismos nos conocíamos, sabíamos hasta dónde nos podíamos manchar, cómo nos enojábamos cuando el otro ganaba o perdía y no nos gustaba el resultado, o que creíamos que había hecho trampa, o el típico de, ah, ya no aguantas nada, pues no te metas todavía, no, no, tengo que hacer tarea, no, ¿cómo crees que no sé qué tanto, bla, 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 bla? Pero pues no teníamos noción de que en las otras calles, porque había muchas, pues cada calle tenía su equipo de fútbol, ¿no? También salían a jugar. Y conforme uno va creciendo, ya hasta la calle se va haciendo chica, ¿no? Ujú, Y nunca faltó el que de la otra calle dijo, oigan, pues es que hay un terreno grande por allá que está deshabitado, o sea, hay obra negra, pero hay un espacio donde se puede jugar al fútbol. Órale, pues, y era como a 5 calles, a 6 calles. Y ahí se empezaron a organizar retas mucho antes de fútbol rápido, ¿eh? O sea, antes de que aparecieran las canchitas de fútbol rápido, ya estaban esas retas de esas canchitas, pues se hacía una canchita adentro de una obra negra, ¿no? O sea, maravilla, era una maravilla. ¿No? ¿De cuánto? No, pues de 3 contra 3, órale, va. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué? No, pues por calles, órale. Y de cada calle salían 2 o hasta 3 equipos, ¿no? Y pues tú nunca sabes a quién vas a calentar. Tú nunca sabes a quién vas a aprender porque pues ese día está de malas o porque nunca está el verdadero crack que todo se lo toma en serio o al que no le gusta perder. Entonces yo recuerdo que fuimos a jugar a la canchita, nos íbamos siempre, ¿no? Y mi abuela y mis tías como que ni sabían, ¿a dónde van? Ah, a la canchita. Y ellas como que
Ah, sí, la canchita, pero no tenía ni idea de cuál canchita, ni dónde. No faltaban los que ya eran mayorcitos que tú y pues ya empezaban a pistear ahí sus Calibre Cooler, ¿no? O su caguama. Total, íbamos. Y un día pues fuimos un equipo y en ese equipo estaba mi primo, uno de mis primos más chicos, que él corría demasiado, corría demasiado. Era rapidísimo, era veloz. Entonces generalmente siempre le tocábamos la bola a él porque es como, este güey corre, nada más es tocarle la pelota, Ujú, corre y que le tire y gol, ¿no? O sea, siempre, siempre. Y en uno de esos partidos, pues uno de estos vivales, que es de los que no les gusta perder, le ha puesto una pinche patada, pero patada. Y pues el otro va al suelo, se levanta todo adolorido como llorando y les digo que yo en alguna época de mi vida, pues fui salvajito, yo fui muy ujú, bravucón, yo reaccionaba rápido y es como, ¿qué te pasa, no? No, que, uy, y empiezas con el que, y te suelta un madrazo, le sueltas el otro, te suelta un madrazo, le sueltas el otro, y cuando estás chavito, pues es tanta la adrenalina que ni sientes el madrazo, ¿no? Total, que me doy la espalda y me revienta un palo, una madera que encontró por ahí, me la revienta en la espalda, pero meco, ¿no? No, me regreso y dije, pues de aquí no te vas, y le he puesto un madrazo también. Total, llegamos a casa de mi abuela y pues aquel llorando del madrazo porque sí le sacan un chipotazo, o sea, si ya el tobillo trae una bola, bueno, le sacan un chipote encima de la bola del tobillo del madrazo que le metió y ya no vuelvo a jugar y no, no, tranquilo, que así es esto, no, que no sé qué, que no sé qué, pero hinchado el tobillo. Y yo no me había visto, pues el pómulo inflamado, ujú. pues mi abuela sufriendo porque es, ¿y ahora qué le voy a decir a tu mamá cuando venga por ti? Claro. No, porque es, ¿yo qué le voy a decir? ¿Por qué te fuiste a pelear? ¿Por qué tienes que pegar? Pues es que le pegaron a este güey, que no sé qué, que no sé qué tanto. Y pues me quito la playera, porque estaba toda sucia además, Y, y me va viendo el arañazo. ¿Qué te pasó? No, pues nada, no, no, ¿qué te pasó? No, pues me reventó un palo, que no sé qué, que no sé qué tanto. Bueno, la cosa es que aquel no sé cómo haya llegado a su casa, que les haya dicho a sus jefes, a su abuela también que ese pleito lo terminaron arreglando las abuelas, ¿no? Así de, a ver, vengan, vengan Ya para no acá, mames. ¿no? Vengan para acá. A ver, dale la mano, dale la mano. Y ahí estamos dándonos la mano, ¿no? No, perdón, güey, es que tú también te pasaste, no, es que tú te pasaste. Y éramos cuates, Benditas güey. abuelas. O sea, ya éramos cuates, ¿no? Y ahí aprendes dos cosas, como en estos códigos de la lucha libre, de cómo van, vienen, hasta que no te sale uno igual de bravo que tú, dices, ah, órale, aquí hay un código como de respeto no ujú, escrito de, va, contigo no. Y la otra es de que las abuelas, pues dicen, terminamos resolviendo estos problemas que no tendrían que haber por una cuestión de fútbol, para que se note cómo en ese pequeño espacio, en esas pequeñas canchitas, la pasión es la pasión y cuando te calientas. Y en este caso, pues a ese güey le calentó demasiado, pues que mi primo corriera rápido y que rápido anotara gol. O sea, pues era nuestra jugada, era nuestra ujú, táctica, claro. no había que pensar tanto, no nos teníamos que quemar tanto la cabeza. Y la otra, pues sí, que no está bien que las cosas se resuelvan a Golpes, madrazos, pero pero era pues de ley. la ley de la calle así era. Bueno, pero ahora vamos contigo, Sergio. Todas las jugadas que hacíamos en las calles, que obviamente a la hora de una cancha normal eran completamente inapropiadas, como la pared, ¿no? Jugabas con la banqueta y le pegabas a la casa, a la pared, y O te al regresaba el coche. balón. Agarrabas el árbol y hasta para fintar, ¿no? Te agarrabas del árbol para hacer las fintas y, en fin. Entonces, un día hicimos ese equipo de la calle, juntamos a todos, éramos como 15, 16 en total, entre chavitos y otros más grandes, hicimos un equipo y lo metimos al llano, que dijimos, vamos a jugar un torneo, ¿no? Y pues en la calle ya sabes, ¿no? Pues todos eran muy buenos, todos le pegaban bien, todos hacían dribbling, todos hacían túnel, y nos metimos a un torneo que tenía unas canchas, estaban como a 3 cuadras, había unas canchas, unos llanos, y ahí nos tienes, ¿no? Pues, ¿cómo le van a poner al equipo? ¿No? Pues el Real Madrid, ¿no? No, pues muy bien, ¿no? Sus camisetas, todos una camiseta blanca, pero la camiseta blanca que tenías en tu casa, ¿no? Con la que te Que decía dormías, ¿no? Comex aquí. Sí, 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 con la que te dormías, unos de cuello en B, otros de cuello así.
En fin, pues ahí nos vamos, nos inscribimos, hicimos todo el relajo en la semana y estamos bien emocionados y nos dan el calendario y sale su primer partido, ¿no? ¿No? Órale. Y pues nosotros jurábamos que íbamos a trasladarlo de la calle a la cancha, ¿no? O sea, hombre, man. Jugamos 4 partidos y en los 4 partidos no metimos un solo gol. Hijo, No metimos un solo gol. Y las golizas eran 7-0, 6-0, 8-0. Hasta el último hijo. partido nos dijeron, ya no, o sea, ya no tiene caso, ¿no? Que sigan pagando arbitraje ni nada, porque Ay, tenías que muere. pagar arbitraje. O sea, sí nos dijeron, ¿saben qué? Pues la neta, entrenen. Entonces, pues bueno, con la reflexión mucho de que jugar en la calle realmente tenía sus propias reglas y su propia magia, ¿no? Porque esos Claro, mismos, cuando regresamos a la calle, volvimos a ser los mismos cracks de siempre, ¿no? Partidazos de 5-4 o de 10 el típico, ¿no? A 10 goles y puedes estar 3 horas jugando y no llegabas a los 10, ¿no? Y con nuestras reglas, ¿no? El penalti o gol, gol gana, portero ambulante, te das cuenta que cuando llegas a una cancha de fútbol, nada de eso vale y finalmente pues exhibieron la realidad, ¿no? No teníamos un equipo formado para jugar fútbol en una cancha con las reglas oficiales, jugábamos el fútbol callejero. Uy, sí, 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 sí pasa nada eso. que ver. Uy, ya me recordaste algo, pero no me toca a mí, le toca a Max. Venga, A ver si Max. da tiempo, porque sí, ya me reviviste al No, sí. espíritu de Daniel Pasarela que llevo dentro. Pero a ver, vas, Max. No, sí es que esas famosas, ese cambio de formato, o que en la colonia se usa el famoso altura, ¿no? De que ponen las piedras, altura, y ¿quién lo determina eso? El mero criterio, Así o es. por mis huevos de los criterios. Altura, no, fue, sí Sí. fue. O el famoso, o los cambios, o no sé, tantas reglas que nos saltamos cuando vamos a un torneo que nada que ver. No, también las cosas que pasan cuando vas en camino o cuando ya vas de regreso, también creo que vale la pena comentarlo, porque como dijo Elías hace unos capítulos, hace unas semanas, cuando hablamos de las experiencias en los estadios, que el fútbol, dijo Elías, que empieza cuando sales de la casa y cuando llegas, cuando regresas, pues yo creo que aplicaría lo mismo, ¿no? Así en estas famosas retas, en estas famosas cáscaras de barrio, de colonia, de escuela, y algo, pues, curioso, triste o bizarro o choqueante que tuvimos. Ya estamos en la prepa, unos amigos y yo, y nos juntamos para ir a jugar fútbol a unas canchas del barrio de un amigo. Y ahí vamos todos con la pelota, eran las 4, 5 de la tarde, ya estaba bajando el sol, a 5 eran más o menos. Ya teníamos 17, 18 años, y ahí vamos todos, una canchita. Y afuera del Oxxo estaba un señor en una camioneta recargado adentro, o sea, en el asiento de piloto, como que estaba esperando a alguien, no sé, daba la impresión. Y estaba así, así recargado, en la ventana, con la ventana abajo, así, ahí creo que llegamos por algo del Oxxo, unas aguas o no sé, y lo vimos, se nos quedó viendo y nos dijo, ¿qué? ¿Ya van al fútbol o qué? No, pues pasen la chida, chavos, diviértanse, órale. No le prestamos importancia, suave, gracias, y ya. Y hasta ya faltaba como una cuadra para las canchas y, ¿qué? ¿Ese ruco qué? ¿Quién lo conoce o qué? No, pues sabrá, ni idea. No, pues chido. Jugamos un par de horas y ya eran como las 7:30, ya veníamos de regreso y el señor se murió. El señor se murió ahí, le dio por lo que escuchamos ahí en la bola, le dio un ataque al corazón, un paro cardíaco, Hombre, no sé, un tema así del corazón, un infarto, no sé. Y ya estaba llegando el forense, ya había una patrulla ahí y preguntamos allá a los del Oxxo, ay, ¿qué le pasó a este señor? ¿Cómo se acaba de morir? Se murió hace un rato y se quedó con la misma pose y hasta un amigo bromeó con un humor muy negro. Se murió estilero, dijo, se murió estilero porque se quedó así muerto. Y dijimos, ay, cabrón, o sea, no lo conocíamos, realmente no era alguien de ahí de la zona, o no ujú, sabemos ujú. porque
fuimos a la colonia, un amigo, pero se nos hizo, no sé, como que llegamos medio tocados a la casa, Ujú, llegamos así como que, cabrón, o sea, el señor que nos dijo, pásenla bien, horas o minutos, no sabemos en qué intervalo de tiempo, pero falleció ahí. Y tal vez no sabemos, lo último que dijo fue pásenla bien y nosotros, chido, gracias, X, bye. ujú, Y se murió. Y ya, es ujú. como que una de las cosas que te tocan vivir cuando vas a la famosa reta ahí de la colonia. Mira nada más, esas son las historias que se tienen que contar porque terminan, pues es que terminan marcándote de por vida, o sea, va más allá ya Sí, del fútbol, sino que va sí, como en el marco de un contexto de las historias de vida, porque para un chavito esa es una escena, una anécdota muy sí, fuerte, sí, ¿no? Depende cómo la proceses o la digieras. sí, sí. Estuvo bravo, quién sabe. Pues a ver, para ir cerrando, ahorita en esto de de las emociones y los sentimientos que también podemos causar en otras personas, pues yo siempre, y hasta la fecha, por ahí hay compañeros que no me dejarán mentir, saludos Iván Pérez del Mister, de que cuando suelto el hacha, o sea, y está mal, ¿no? O sea, está mal porque cuando juegas también los equipos de la escuela, en mi caso, pues dicen, es alto, es o chubby, o es corpulento, o es fornido, o está pasadito de peso, como sea, pero va de Ujú, defensa central, ¿no? Y la orden y la regla es, tú ve al hombre. Entonces te van moldeando como, a ver, ¿a quién tenemos? A Elías. Elías ya sabes, no lo dejes pasar, amánsalo, duérmelo, y tu labor es, pues dar llegues, ¿no? Estás construido para dar llegues y para ir a tiros de esquina, a rematar. Siempre lo mío era, ujú, te vas a tiro de esquina y páralos. ujú, Y se te hace maña, se te hace hábito, pues dar una patadita, estar desesperando al contrario, dar patada cuando hay un crack que sí te está haciendo pedazos a todo el equipo. Pero tú nunca mides que la otra persona, o bueno, o el jugador rival a veces va acompañado de la novia, o de la mamá, o del papá que lo quiere ver jugar. Y pues yo habiendo jugado en las canchitas de tierra, en casa de la abuela, también habiendo jugado en llanero, porque había canchas llaneras acá también en el sur de la Ciudad de México. Y pues es que en las canchas llaneras aprendes barbaridades, aprendes muchísimo. Y cuando se da la transición o la aparición de estas canchitas de fútbol rápido, que era como un híbrido donde iban a ujú, jugar chicos que no habían tenido la oportunidad de jugar en la calle, en el llanero, sino que jugaban en escuelitas de fútbol o que no habían jugado fútbol, pues se enfrentaban a esta modalidad que además era muy cansado. O sea, jugar fútbol rápido de verdad era muy cansado, era tener demasiada condición física. Entonces hicieron un torneo, se hizo un torneo y por parte de la escuela es a ver, pues van estos primeros de titulares, vamos haciendo los cambios. Y la regla siempre para mí era de tú entras y dale, ¿no? Pero en el entras y dale, cuando ya estás allá adentro, te calientas demasiado pues, te puedes exceder en la manera en cómo le pegas a un oponente, a un contrario. Entonces yo recuerdo un partido que había un chico que fue con los papás, que fue con la novia, ¿no? Pues ellos iban a verlo, a echarle porras, bla, 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 échale, va, va. Y el chico jugaba muy bien, la verdad hay que decirlo, pues jugaba ujú, muy bien. Y pues nos estaban dando un baile, ¿no? Ya íbamos perdiendo 3-0, 4-0 y la cosa era ya no hacer tan vergonzoso eso y parar en seco a este muchacho. Y yo no me medí, le he puesto una patada, pero patada. O sea, el chico salió volando, cae y se lleva las manos, pues, de dolor al tobillo. Y pues sí le lastimé terminé lastimándole el tobillo. Con justa razón, los papás del chico, pues van a reclamar al entrenador, ¿no? Y van a exigir una explicación y también se me van encima a mí. Con justa razón. Y pues, oye, que no, criminal, no sé qué tanto, bla, bla, bla. En ese momento estás tan caliente que no sientes absolutamente nada, pero pasa el tiempo, pasan los días, las semanas, y créanme que sí se siente uno muy mal, muy, muy mal. Te entra mucha culpa, mucho remordimiento de haber hecho lo que hiciste, porque era como, pues este morro no me hizo nada, este morro jugaba bien,
por qué me excedí, ¿no? En la fuerza con que le propiné la patada. claro. Y la otra es, ¿por qué? O sea, si mi papá me hubiera visto jugar o mi mamá hubiera ido también a verme jugar o si yo tuviera una novia que me fuera a ver jugar, le gustaría toparse con esa escena. Y recuerdo que fue tanto la culpa que pues, no me la aguanté y fui y le dije a mi papá, pues pasó esto. Y a partir a ver, ¿cómo te sentirías tú si yo hubiera sido el papá de ese muchacho? ¿Cómo te Ujú, sentirías tú? Si tu mamá hubiera sido la mamá de ese muchacho, ¿cómo te sentirías tú? Si tu novia... bla, bla, bla? No, 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 me sentí mal. Dice, qué bueno, o sea, dice, qué bueno que te sientas mal, que te sientas ujú, culpable, que estés arrepentido. Dice, qué pena que no vuelvas a ver a este chico ni a la familia como para que ofrezcas una disculpa, pero tú tienes que aprender, dice, tienes que aprender que no eres un salvajito ni un cavernicolita, o sea, tienes que aprender. La otra es, si no te gusta que el entrenador te diga que tengas que ir a patear, pues díselo. O sea, dile, ¿sabes qué? A mí no me gusta y si no te van a meter, que no te metan, pero ya no puedes estar jugando así tú también, ¿no? O sea, tú tienes que pensar muchas cosas, pero qué bueno que reflexionas. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? Y ahí también ya ahora que uno está mayorcito y grandecito, dices, claro, pues es que era lógico, este chico no venía del mismo fútbol con el cual uno creció, él ni siquiera tenía esa malicia de querer provocar al contrario, porque ni siquiera se ujú, burlaba, no, no, él jugaba fútbol, él estaba maravillado, pero pues ahí está uno que ya malicioso y luego con la orden ujú. del entrenador, pues pasó eso. Pero a ver, Sergio, ¿tú con qué quieres cerrar? Me gustaría cerrar con una anécdota, de aquellos héroes desconocidos que aparecen, ¿no? Que nadie los conoce o que no das un centavo por ellos y terminan siendo las estrellas, ¿no? De la reta, ¿no? Me acuerdo ya un poquito más grande, jugábamos en unas canchitas donde había una tribunita y todos los sábados o los viernes y sábados se llenaban, ¿no? Para hacer las retas, ¿no? La cancha estaba bonita, era de cemento, obviamente, de ese cemento lisito, tenía sus porterías y todo eso, ¿no? Entonces yo me acuerdo que para ganarte la reta, pues tenías que esperar a veces hasta 2 horas para poder jugar tu reta. Y Ujú. si perdías, pues era prácticamente imposible que pudieses volver a jugar en un rato, ¿no? Tenías que esperar a lo mejor otras 2 o 3 horas. Entonces, ganar una reta o dos era bastante triunfo en general, ¿no? Ya si después perdías la tercera, decías, bueno, pero ya jugamos 2 retas, ganamos. Entonces me acuerdo que siempre había un tema, cuando no se completaban las retas, volteaban a la tribuna y decían, uno Bien, nos falta. ¿Quién pasó que todos, yo, ¿no? Como 7, 8, yo, pero le dijeron, pero de portero. Y ahí fue donde todos así como que, uy, ¿por qué? Pues porque el portero pues tenía que ir por la pelota si se iba lejos. No, o sea, el portero era el más castigado, ¿no? Pero aparte, pues nadie quería jugar de portero. Pero ahí había un señor de unos 45, 50 años probablemente. En ese entonces lo veíamos como señor, pero desparpajado, o sea, iba con una chaqueta como sucia, unos pantalones de mezclilla, llevaba unas botas picudas, ¿no? No sé cómo le llaman a esas botas, pero medio picudonas, ¿no? Desarreglado el tipo y nosotros pensábamos que se había sentado a ver las retas, ¿no? Un rato, ¿no? Entonces levantó la mano y todos así como que hicieron cara de no, pues no manches, ¿cómo este güey, no? Entonces, ¿seguro, Don? Y él, sí, yo paro. Y se bajó, man. ¿Cómo te llamas, bro? El Chato. a la Oye, madre. bueno, pues los del otro equipo, pues, las risas en la tribuna, ¿qué te digo, no? Las burlas, el de no mames, o sea, ya que empiece para ver cómo lo humillan, ¿no? Porque el señor bajó caminando como con despacio, o sea, decías, no, este güey nomás se va a parar ahí, ¿no? Pero en ese entonces, pues era mucho premio, por lo menos que hubiera alguien parado en la portería, ¿no? Ya decías, pues ya hay portero. Y pues empezaron las retas, man. Y pues no le metían gol. Y tiraban y él estiraba una mano así y paraba el balón, ¿no? Y luego lo paraba con el pecho. Entonces todos así como de... Y luego le llegaban los cañonazos y las despejaba con la pierna. O sea, con la manera nada ortodoxa, ¿no? Pero no le metían gol, man. Una reta, 2 retas.
3 retas le metieron un gol, las retas eran a 2 goles, ¿no? Seguían adentro. El señor se aventó como 6 retas. Y El gol más. Chato. El Chato achicaba bien y de repente ya hasta les gritaba, ¡ahí, ahí, al espacio, al espacio! Una de esas se quita la chamarra, güey. O sea, así como superhéroe, el güey, se quita la chamarra y la avienta para un penalti, ¿no? La avienta, ¿no? Y en el penal, pues lo vencieron, ¿no? Porque le tiraron un cañonazo, pero terminó siendo un personajazo, ¿eh? Un personajazo. La última reta que perdieron fue esa del penalti y una vez que se fueron solos contra él, se lo quitaron, hasta con cierta facilidad, la verdad, porque pues, esos chavos jugaban muy bien y se levantó, fue por su chamarra, se la puso así, no se hizo así nada más, y se fue, güey. Como película. Todo el mundo lo vio que se fue. Ya estaba incluso empezando a oscurecer. Se prendían las luces del deportivo, se prendían. Y se fue. Pero todos estábamos así como de... Y pues ya a las semanas siguientes que regresábamos a jugar, empezaron los rumores de que el famoso Chato había sido un portero que entrenó o que jugó en la reserva profesional. No recuerdo si del Atlante o de Necaxa, no me acuerdo, pero que vivía ahí en esa zona de la ciudad. Y nos quedamos con la sensación, ¿no? De eso. De hecho, esta historia yo la escribí en Fútbol Sapiens, me acuerdo muy bien, porque es una historia que a mí me dejó mucha enseñanza, porque yo fui de los que se burló, ¿no? Yo fui de los que dijo, ahorita se vienen los goles, ¿no? ¿Y cuál, mano, no? Y gracias al Chato, pues nosotros no pudimos jugar porque pues no pasábamos nosotros, se quedaban, ¿no? Retas, duraban las retas 25, 30 minutos y no más, ¿no? Hasta que se fue derrotado. Y yo me atrevo a pensar hoy que casi, casi que el Chato dijo, ya me quiero ir, ya que metan los goles. Mira nada más, es Como que de sí, película, ¿eh? pero Así es con que la sí, pose de la esos, Chato. Sí, se puso chaqueta así, toda sucia, y se fue. Nada más nos hizo, ya. Y atardecía, ¿no? Sí, y no faltó el que le aplaudió, ¿eh? más que Sí, merecido, pero más que merecido. sí, no, no, estamos sorprendidos. Ahí se aventó como 2 horas y media jugando el Chato. Y es que esos héroes, digo, todos tuvimos al compañerito que veíamos delgadito, flaquito, Ujú, que no, que como hasta decías, pobrecito, este le sopla el aire y lo tira. Y ujú. no, ya que empezaba a jugar, a ver, párenlo, ¿no? A ver, párenlo. Ya, sí, sí, sí. A ver, Así Max, es. ¿tú con cuál anécdota te quieres despedir? No, pues una muy breve. En ese momento yo vivía en Ciudad Juárez y venía de Ujú, vacaciones aquí a Chihuahua, capital, donde actualmente vivo. Venía a visitar a mi abuela los veranos. Bueno, el verano que me batió Jessica, pues ese no, de haber sabido me vengo para acá, pero bueno. En un verano me vine, tenía como 10 años. Y pues no sé, las injusticias o las justicias deportivas que también se presentan en el barrio, ¿no? Que también se presentan en la colonia. Por ser el visitante, por ser el foráneo, por ser el que estaba de paso en esos veranos, se armó un equipo de fútbol y me tocó ser el portero, nada más por ser el foráneo. Y lo acepté el cargo. Yo nunca he sido bueno de portero, pero yo con el afán de acoplarme con los niños que vivía por la casa de mi abuela, aquí en Chihuahua, pues yo decidí atajar. Dije, va, me la rifo, venga. Y pues no lo hice tan mal. Cada semana, pues eran 2 meses de vacaciones, 6, 7 sábados consecutivos, yo estaba en la portería y a veces nos goleaban, a veces sacábamos el partido, pero lo hacía bien en términos generales. Y de repente pasamos a finales y ya también ya se iban a acabar las vacaciones, ¿no? Era un torneo pues de vacaciones y resulta que a la conversación de los niños ahí de la colonia, que va a llegar, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, que ahí viene fulanito, que ahí viene fulanito y que ahí viene fulanito. ¿Te acuerdas cuando vivía aquí? Ah, sí, pero se cambió para aquel rumbo porque sus papás no sé, se cambiaron de casa. Y yo dije, pues, ¿quién chingados es fulanito, fulanito y fulanito? Y luego llega uno, él era nuestro portero.
Órale, no, pues está bien, está bien. El día de las finales se aparece el mentado fulanito, que no me acuerdo ni cómo se llama, y me dice ahí de los líderes, a una hora del partido me dice de los líderes de ahí del equipo, ¿sabes qué? Este cabrón tiene que jugar. Neta, perdónanos, pero no, es que este güey siempre ha sido nuestro portero. Y yo así de que, güey, tengo toda la temporada atacando, tengo todo el verano rifándome en una posición que no me gusta y me desechas en las finales, nada más porque a aquel cabrón se le antojó venir al barrio un fin de semana. No sé a qué negocio tenía que volver, o si tenía una tía por ahí. Total de que no paré el partido decisivo. Ganan sin mí y ya a los días me regresé a Ciudad Juárez, repito que en ese entonces vivía, y ya a los veranos que seguían no les dirigí las palabras al equipo. Es una espina que todavía tengo clavada, es una frustración deportiva que no me voy a perdonar porque ese cabrón me quitó lo que tanto había trabajado y no atajé y sentí como cuando los porteros los cambian en las tandas de penales nada más así, con la vez de Holanda o así, entonces, pues ni hablar, son las injusticias, a lo mejor él se lo ganó por tantos años, pero yo también merecía atajar esas finales por todo el verano que me rifé, pero bueno, historias, ¿no? Historias de desigualdad o justicia deportiva, según sea la balanza, que también hay en el barrio. No manches, es que a ver, No, 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 no. conforme nos cuentas varias cosas a través de los distintos episodios, lo que tú necesitas es ya un psicoanalista para que trate de sanar esas heridas. Pero mira, qué bueno que te portaste con esa dignidad deportiva y barrial Sí. para decir, no, conmigo no, porque a mí no me la van a No, aplicar. Pero mira, Jessica, si estás escuchando, alguien se desquitó por ti y se la cobraron. Gacho, ¿eh? Gacho. Bien. Pues ahora sí oye, que, pero el pobre señor que se murió, ¿qué culpa tenía? pues ahora sí Se para, supone que iba a ser un capítulo divertido y puras tragicomedias en las no, anécdotas, de pero tu bueno. parte, o sea, de tu parte, aquí quien vino a No, la tuya también está a medio hacerte la... densa. La de la También. culpa también está Ah, es que la densa. culpa, es que sí, la culpa y el remordimiento también juegan, ¿no? O sea, también Claro. es parte del juego. Pues para cerrar, para despedirnos, pues que la conclusión venga de quien propuso el episodio, que es Sergio. A ver, Sergio, ¿cómo fue repasar estas memorias, esta nostalgia futbolera y qué le dirías tú también a las momias futboleras que te están escuchando en torno a Pues ese pasado que ya fue? que ya fue Elías y que me parece que se ha perdido, ¿sabes? Por muchas cosas, porque hoy es más difícil estar jugando en la calle, porque antes jugábamos y no había tantos autos, no había tantos peligros, no había tanto riesgo. El riesgo era que te cayeras, que te tronaras una pata metiéndola en un hoyo en el pasto, pero hoy ha cambiado mucho. Y me parece que los que tuvimos esa gran oportunidad de jugar toda una infancia, ¿eh? No te hablo de jugar alguna vez, que crecimos toda esa infancia y juventud, incluso ya hasta más grandecitos, de poder jugar en la calle, solamente nosotros entendemos lo que es ser formado en la calle. Hoy es cierto, existe el fútbol 7, el fútbol rápido, bueno, a nosotros nos tocó al principio el fútbol rápido, ¿no? Y te digo algo, nunca me gustó jugarlo. ¿Por qué? No sé, nunca me gustó jugarlo. Quizá por las reglas. Estábamos muy acostumbrados a las nuestras, ¿no? Pero no, no me gustaba jugarlo. Y me parece que la calle tenía su magia, ¿no? Y no forzosamente tenías que ser un vago o un callejero, ¿no? La verdad es que muchos de nosotros éramos estudiantes que tenías tus 2 horas para salir a jugar en la calle y párale de contar, ¿no? Y si no hacías la tarea y si no cumplías y si no, pues no salías. Pero sobre todo eso, que quienes tengan la posibilidad todavía de jugar y disfrutar del juego, del fútbol o de jugar en la calle, que lo hagan porque es algo que no van a volver a ver nunca ni en la tele y menos con todo lo que hoy el fútbol tiene. Es un fútbol aparte, es un fútbol distinto, pero es fútbol finalmente. Y de ahí de la calle, pues también han salido muchos grandes futbolistas.
Pues amigas y amigos de Momias Futboleras, si ustedes ya escucharon este capítulo, llegaron hasta aquí con nosotros, por favor, compártanos también sus anécdotas, sus historias, cómo vivieron ustedes ese fútbol de la infancia que ahora ya no lo encuentran, que ya no lo ven y que incluso les gustaría que sus hijos o sus nietos pudieran tener una sola oportunidad de sentir, de experimentar y de vivir lo que fue el fútbol que a ustedes y a nosotros como betabeles nos tocó vivir.